En Radio Zona, Laura Aramayo conduce Turismo y Punto. Seguimos con más. Bueno, regresamos con el llamado prometido. Estamos en línea con Miguel Ledesma, que es el director general de la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, entre otras cosas, ¿no? Les dije que íbamos a hablar un poquito de turismo, de su versión, de los mitos del turismo y del día, de la declaración del Día Internacional del Periodista Turístico, que justamente se declaró, valga la redundancia, el 5 de septiembre, el miércoles pasado. ¿Se acuerda que yo les comenté mientras estábamos en el programa? Bueno, así que ya estamos con Miguel. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia y muy contento de poder conversar con ustedes. Bueno. Miguel, ya te presenté, no sé si me quedó mucho, tenés mucha actividad vos dentro de tu profesión, Sí. Así que sos, capacitador, periodista, sos profesional en turismo y bueno, contanos para empezar esto del Día Internacional del Periodista Turístico, ¿no? Que se declaró la semana pasada, ¿es así? Sí, parece increíble que ya lo hayamos hecho después de muchos años de trabajo, de tratar de revalorizar la profesión del periodista turístico, de hacer conocer que existe esta actividad, esta especialización dentro del periodismo. Uh-huh. Después de varios congresos, diplomados que venimos dictando, encuentros, logramos llegar a este día, este 5 de septiembre, que tuvimos la suerte de declarar el Día Mundial del Periodista Turístico de manera oficial en la ciudad de Iguazú, precisamente en el Parque Nacional de Cataratas, en el Hotel Meliá, que es el único hotel que está dentro del parque. Lo hicimos en las terrazas del hotel, con el fondo de las cataratas, realmente un lugar privilegiado. Así y con la participación no solamente de la prensa y del gobierno de Iguazú y de las empresas, sino que también de diferentes periodistas turísticos del mundo que nos acompañaron, de países como México, Honduras, Panamá, República Dominicana, Chile, Paraguay, Brasil, Perú, no me quiero olvidar, pero bueno, varios países. Y seguimos sumando varios países que también, y diferentes organizaciones de periodistas turísticos que coinciden con la importancia de tener este día para revalorizar esta profesión y para tener una excusa ahora también todos los años para poder celebrar entre los que nos dedicamos a esto. Uh-huh. Y recordar a Iguazú también, porque fue allí que lo hicimos. Fue gracias también al Iguazú Convention Bureau y a todo el equipo de gente que se dedica al turismo en esa ciudad. Así es. Miguel, contanos, porque vos siempre marcas la diferencia entre el periodista de viajes y el periodista turístico, ¿no? Sí. Contanos a ver cuál es tu visión al respecto. Sí, porque es contraria a lo que uno puede encontrar en algunos sitios de internet, en el sentido de que hay gente que piensa que hacer turismo es cuando uno va con todo programado, compra un paquete, una agencia te lleva, un guía te va diciendo por dónde tenés que ir y demás, y ser viajero es el que hace, digamos, el recorrido por su propia cuenta, como que vive una aventura y se mete en lugares que no están como en los circuitos ya establecidos. Eso es lo que, digamos, mucha gente cree. Pero en realidad lo que yo establezco es que el viaje en sí tiene que ver con algo que puede ser turístico o no turístico, porque, por ejemplo, uno viaja para ir al hospital, uno viaja para ir al trabajo, uno viaja para ir a estudiar, uh-huh. Y no por eso está haciendo turismo. El turismo tiene que ver con poder ser parte de este fenómeno en el sentido de que uno
quiere descansar o quiere recrearse o quiere entrar en contacto con una nueva realidad, tomar distancia de su realidad cotidiana, entrar en contacto con esas cuestiones. Entonces, un periodista turístico informa sobre todo lo que desencadena ese fenómeno cuando alguien decide salir de su lugar, digamos, de residencia para ir y cuando digo salir de su lugar de residencia, no estoy diciendo que tenga que ir a otro país, puede ser esa persona que decide ir a recorrer otro barrio de la ciudad de Buenos Aires porque no lo conoce y quiere, digamos, tener como ese contacto con ese destino. Entonces, un periodista turístico debe informar sobre lo que acontece en relación a la actualidad de esos destinos, de esos diferentes destinos turísticos o de las diferentes actividades turísticas que se puedan realizar o de los vínculos que puedan suceder en relación al turismo. Y un periodista de viajes, en todo caso, entonces tendría que hablar de lo que pasa cuando una persona viaja al trabajo. Exactamente. No, y más allá de eso, lo que yo leyendo tu bibliografía, digamos, vos hablas de esto, ¿no? De contar lo bueno y lo malo de cada lugar, que no siempre hay que contar solamente lo bueno, ¿no? Hay que investigar y hay que contar lo bueno y lo malo. Un periodista, más allá de lo que especialización en la que se dedique, debe tratar de ser neutral y poner en la balanza lo que está sucediendo. Que siempre cuando sucede algo en eso hay aristas muy buenas y aristas que quizás no son tan buenas. Entonces un periodista tiene el deber de contarle a la gente cómo son las cosas, ¿no? Sí. Y yo decía justamente en la Declaración Mundial del Periodista Turístico, no existen los destinos turísticos perfectos. Siempre hay cosas muy buenas y cosas por mejorar. Sí. Entonces un periodista debe prevenir al turista en relación a lo que va a encontrar allí. Porque si un turista lo engañamos y le decimos que todo es perfecto, es ideal, es maravilloso, ese turista apenas llegue se va a dar cuenta de cómo es la realidad. Así es. Y ese turista no solamente no va a volver, sino que va a hablar mal del lugar. Y sabemos que el boca en boca genera mucho daño para cuando ya sea un destino o una empresa hace mal su trabajo, porque realmente eso genera un efecto negativo. Entonces hay que ser real, hay que ser honesto y hacer un trabajo periodístico ético. Así es. Y contanos qué sucedió en este congreso en Iguazú, más allá de la declaración. Sí, lo hicimos el día anterior, el día 4, fue el 8º Congreso Internacional de Periodistas y Profesionales del Turismo. En cada congreso elegimos una temática sobre la que girarán las diferentes conferencias. Eso tratamos de hacerlo siempre en conjunto al destino o al sitio con el que estemos gestionando el evento. En esta ocasión fue el turismo sostenible, porque Iguazú está como en esa línea, en ese camino. Y tuvimos conferencias de especialistas y periodistas de Puerto Rico, de Honduras, de México, de República Dominicana, de Chile, que nos contaron cómo es la realidad de sus países y de qué manera se puede hacer un aporte desde los medios de comunicación, desde el periodismo, qué aporte podemos hacer a Iguazú, a la gente que se dedica al turismo en Iguazú, para que tomen conciencia aún más de la importancia de no afectar en lo que es el medio ambiente, no afectar el patrimonio cultural, no afectar el modo de vida de la gente que allí vive, tener en cuenta que lo económico es apenas una arista dentro de todo ese fenómeno, de ese sistema, y que cuando hablamos de lo económico en el turismo sostenible, se supone que apuntamos a que haya un reparto equitativo de las ganancias, ¿no? Así y que no como suele suceder, que por ejemplo las ganancias que se las llevan los empresarios a otros países y quienes trabajan para el turismo en ese destino. El desarrollo local a veces no existe, ¿no? Claro, digamos, son los que más pierden. Así es. Así que, bueno, muy interesante, Miguel. La verdad que vos sabés, yo te sigo hace tiempo en tu carrera. Comencé a hacer las capacitaciones que vos dictás en en el círculo de periodistas turísticos, ¿no? Y sí, la Organización Mundial. Y bueno, es muy interesante la visión desde otro lugar, ¿no? Desde tener
de sacar todo esto, desenmascarar, digamos, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo del turismo. Ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo tampoco. Hay que, esto de la sostenibilidad, digamos, y el equilibrio y la responsabilidad con los destinos y con la gente que vive en los lugares sobre todo, y la naturaleza es muy importante, ¿no? Yo creo que el mayor hincapié que se hace es en eso, ¿no es cierto? Sí, el objetivo siempre fue y sigue siendo de alguna manera romper esquemas, quitar máscaras y tratar de ver las cosas como son, ¿no? Porque si miramos para otro lado o barremos la basura debajo de la alfombra para ocultarla, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos viviendo una realidad que es ficticia, que es muchas veces negativa. Lo mejor que podemos hacer es tomar conciencia de todo lo que nos sucede, lo bueno, lo no tan bueno, y trabajar en base a ello, que es algo que también vemos en el diplomado en gestión de crisis. Lo primero que tengo que aceptar para superarme es aceptar qué crisis yo tengo o estoy viviendo o mi destino está transitando. Y porque la única manera de resolver un conflicto es aceptándolo, es el primer paso. Creo que es algo que también cualquier psicólogo diría. Claro. Entonces, a partir de ahí es que podemos empezar a trabajar. Si yo niego la realidad o la acepto a medias, tengo un grave problema y realmente no hay manera de llegar muy lejos en eso, ni en el turismo ni en nada en la vida. Claro. Y contame ahora, con tu visión que estuviste, digamos, ahí en la frontera y con este tema del turismo receptivo que vamos a tener este año e interno, por supuesto, por el tema de la suba del dólar, ¿no? ¿Qué visión tenés vos o qué tips nos darías a los destinos turísticos que por ahí no hemos reaccionado? Porque hay que estar preparado para esa avalancha, entre comillas, de turismo interno, ¿no?, que vamos a tener. ¿Vos qué opinas? Justamente el día antes de la declaración habíamos tenido la suerte de nos llevaron en un tren exclusivo a la Garganta del Diablo para poder tomar unas fotos ahí sin turistas y justamente me llamaron de una radio de Iguazú y me preguntaban eso, si yo creía que este verano, esta temporada, por la suba del dólar y demás, iba a haber más turismo interno, nacional, o si la gente iba a seguir prefiriendo viajar afuera. Y yo les respondía que yo, en lo personal, no creo que la suba del dólar y la inflación hagan que haya más turismo nacional, porque están muy caras las cosas igualmente en Argentina y sobre todo lo que es la alimentación. Alguien puede decidir viajar a Europa y sacar su pasaje en muchas cuotas, porque realmente ahora existen muchos beneficios en ese sentido con una tarjeta, y yo te aseguro que van a comer más barato en cualquier país de Europa que en cualquier provincia de Argentina, lamentablemente. No lo digo con orgullo ni digo que esté bien. Hasta para el turista extranjero Argentina es cara. En ese sentido. Entonces yo no sé si la gente va como a decidir viajar más por su país, y menos si hablamos de familias. O la gente no va a viajar o va a seguir prefiriendo los destinos internacionales. Miami sigue siendo mucho más barato para comprar cualquier cosa que queramos, o Chile, que comprar en nuestro propio país, lamentablemente. Es una cuestión, yo creo, que va más allá de... Vos sabés que hablábamos hace unas semanas con un economista, ¿no?, nacional, digamos, y nos decía esto, ¿no?, que el problema no es que el dólar aumente, sino que permanezca estable o inestable, digamos. La inestabilidad es lo que provoca que el turista no salga al exterior. Si sube a 50 o 60 y está estable, el turista sale igual porque tiene la certeza de cuánto va a pagar cuando vuelve, ¿entendés? Ponele, que el dólar esté a 60, a 70 pesos no es el problema. El problema es la inestabilidad. El irte con un dólar a 20 o a 30 y volver con un dólar, o estar allá y tener un dólar a 60 o 70, digamos. Y nos decía entonces, si el dólar de acá a fin de año se mantiene estable en el valor que sea, el turista que hace de turismo internacional se va a ir igual, digamos. Entonces, sí, un poco pero lo también que hay que pensar que
la mayoría de los argentinos que compran sus pasajes o sus paquetes de vacaciones, si estamos pensando en diciembre, enero y febrero, mucha gente ya lo compró. No es que lo digo, ahora ya es más difícil que la gente decida, voy a comprarlo, pero yo creo que mucha gente ya compró sus paquetes, su viaje mucho antes de julio, Sí. Así que habrá que ver, realmente es una incógnita. Bueno, vamos a ver, ya lo hablaremos. Sí. Bueno, Miguel, te agradezco muchísimo. Ya otra vez estaremos hablando, hay muchísimo para hablar con vos sobre turismo, así que si no hay problema te vamos a estar llamando más seguido. Así con mucho gusto. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por este logro de años, digamos, de tener esta declaración mundial del periodista turístico desde Argentina, digamos, y bueno, éxitos y que siga el trabajo. Muchas gracias, a la orden siempre, y bueno, el próximo 5 de septiembre del año que viene esperemos poder celebrar juntos. Saludos a toda la audiencia y bueno, muchas gracias. Listo, hasta pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, estuvimos hablando, como escuchaban, con Miguel Ledesma, el director general de la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, hablándonos sobre la declaración del Día Mundial del Periodista Turístico desde Argentina el 5 de septiembre. Y bueno, él como profesional del turismo opinando sobre la realidad y un poquito sobre esta definición que tenemos de turismo, de cómo trabajarlo y bueno, y los acontecimientos que día a día suceden en este país y que hacen que sea dinámico totalmente.